9 de la mañana, 40 minutos, una mañana algo nublada, pero con una temperatura muy agradable. Y lo que se hace agradable también son las visitas. Y qué mejor las visitas de gente muy entrañable, de gente que te puede enseñar cómo andar en la vida, que te puede decir, mira, yo caminé por allá y esto es así. Me da realmente mucho gusto recibir en nuestro estudio a Esther Barrera, periodista argentina, hija de bolivianos, radicó mucho tiempo en Estados Unidos, ahora de regreso por sus pagos, pero siempre inquieta porque, a ver, antes de cederle el micrófono, déjenme decirle que ella estudió acá en La Matanza. Ella es comunicadora social, en Lomas de Zamora, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, e hizo periodismo, pero seguramente nos va a contar de lo difícil que es para todos abrirse espacio y más en un contexto extranjero. Esther, muy buenos días. Muy buenos días, Janet, muy buenos días a todo el equipo. Realmente mucha gente joven, mucha gente que tiene ese amor a la radio, este espacio que nos permite llegar a los hogares, nos permite llegar al corazón de las familias con temas tan interesantes como el que acaban de presentar. Sinceramente, Janet, estimo que este tipo de programas, este tipo de emisoras de radio le hace falta a la comunidad en general y espero que cada familia de este barrio de Soldati valore, ¿no?, el esfuerzo, el trabajo de cada uno de ustedes y con temas tan útiles. Espero que mi aporte en algo sea de utilidad también y estoy muy complacida de estar aquí. Seguro que sí. Esther, editora y directora de la revista Causay, en algún momento hizo un programa de radio llamado América Morena. Así es, allá lejos y hace tiempo, finalizando 1990 y tanto, 1985, ya no recuerdo los años, capaz que alguno recién nacía en ese entonces y empecé a hacer mis pinitos en lo que es la comunicación en emisoras comunitarias enfocadas directamente a la comunidad boliviana. Al tener a toda mi familia migrante, ellos han venido de Chuquisaca, de Bolivia, mi mamá, mi papá. Hemos amado a Bolivia con todo nuestro corazón. 13 hijos han tenido mi mamá, mi papá. Somos 3 hermanos que aprendimos a amar a Bolivia sin conocerla. No conocíamos ese país al que tal vez veíamos siempre a través de los ojos de mi mamá, de mi papá. Conocimos su cultura, su manera de ser y nosotros éramos como una isla, ¿no? La familia boliviana dentro de un barrio donde la mayoría eran hijos de inmigrantes italianos, españoles, algún que otra familia paraguaya. Entonces, realmente yo me sentía inmigrante, aun cuando había nacido, ¿no?, en la Argentina, aun cuando tenía un documento que decía Argentina, y sin embargo siempre éramos los bolitas, los bolivianos de la cuadra, porque así nos habían conocido y yo llegaba un momento en que me sentía en esa dualidad de amar y de odiar a un lugar. Lo amaba por mi mamá, que era un ángel en la tierra, por mi papá, que se esforzaba tanto por nosotros, y lo odiaba porque el exterior me hacía sentir un ser extraño. Yo era la bolita, la boliviana, y decía, ¿qué es esto? ¿Es malo ser boliviana, ser boliviano? Debe ser malo, porque si me lo dicen como un insulto, debe ser malo, ¿no? Entonces vos vivías en esa dualidad. Cuando fui jovencita y me puse a estudiar comunicación y terminé la carrera de periodismo, me metí de lleno a los medios de la colectividad boliviana, que en ese entonces eran muy escasos. Había que pagar para tener un espacio de radio y uno lo pagaba. Nos generamos un círculo de amigos de nuestra edad. En ese tiempo teníamos 25 años promedio todos. Y se hizo un programa precioso que nació en realidad con mi hermana y conmigo, y decíamos qué nombre le ponemos. Hicimos una reunión en familia, dijimos cómo lo vamos a llamar, América Morena,
porque amamos la Argentina, nacimos, vivimos toda la vida en la Argentina. ¿Cómo no la vamos a amar a esta tierra? ¿Y cómo no vamos a amar a Bolivia, si es el origen de mis padres? Entonces, un nombre que abarque a Bolivia, Argentina, ¿no? A otros lugares. Y entonces América, pero no la América sencilla, una América morena que tenga nuestro color de piel, que tenga nuestra alegría, ¿no? Así es que ahí nació América Morena en las radios, en las emisoras de la colectividad boliviana, y después nació la revista Causa, que también un medio gráfico en la época de la prehistoria de la comunicación, donde teníamos que agarrar papeles físicos, fotos físicas, recortar fotos, recortar textos, armar un diseño en papel y llevarlo a la imprenta para que se pueda imprimir. Entonces, y hay de que te equivoques. Guay de que te equivoques. Las faltas de ortografía que podían llegar a hacer que toda esa plata que invertiste para editar, para publicar el medio, había que tirarlo, botarlo, como se dice. Claro, se tiraba toda una plancha e incluso podía ser motivo de despido. A propósito de América Morena, hay hoy en día una agrupación de la que eres madrina que lleva el mismo nombre. Bueno, no sé si seré madrina, pero sí, esta agrupación América Morena lo ha reconocido siempre su director, Félix Cárdenas. Surgió a raíz de una invitación que nos hicieron para presentar un cuadro boliviano en Viedma, ¿sí? En Río Negro, para la fiesta del Inti Raymi, que ya llevan como 30 y pico de años. La primer fiesta del Inti Raymi en Viedma se hizo con la presentación de América Morena. Había que ponerle un nombre, era mi hermana, era Félix Cárdenas, era Néstor Escalera, y yo éramos 4 gatos locos. Yo nunca bailé en escenario, siempre hablaba, si es que yo los presentaba, y ellos 3 hicieron malabares, presentaron danzas de Bolivia preciosas. La gente de Viedma quedó encantadísima y ahí surgió y se mantuvo con el nombre. Yo la verdad me pongo muy orgullosa también de saber que hay tanta gente que al día de hoy ha pasado por los escenarios, por la agrupación o el ballet, ahora se llama el ballet América Morena, y mantienen ese nombre y lo llevan con orgullo a diferentes lugares del mundo. Han estado por México, han estado en diferentes escenarios internacionales y la verdad los aplaudo. También colaboraste con medios como Renacer, fuiste locutora y cuando regresaste de Estados Unidos trabajaste hasta hace poquito en una radio municipal y en una radio de la colectividad boliviana. ¿Cómo ves a los medios llamados comunitarios que no necesariamente están en el centro de capital, que están más hacia afuera? Bueno, en realidad los medios comunitarios tienen una historia preciosa. Todos los que estén interesados en lo que es la comunicación saben que en la historia figuran como antecedente las radios mineras de Bolivia. Y las radios mineras de Bolivia son como la raíz de las emisoras comunitarias, ¿no? Porque por su rebeldía, por su fortaleza en la lucha por los derechos de la comunidad de base. Cuando surgen aquí en Buenos Aires o en el AMBA los medios de la comunidad boliviana, son pequeños grupos de personas que hicieron en su momento el Vocero Boliviano, en su momento Renacer, que todavía está latente con Guillermo Mamani. Todos los que en ese entonces, Guillermo tendría 18 años, era muy jovencito, otros tenían 20, 22 años, los que se mantuvieron dentro de los medios fueron creciendo. Algunos se fueron a Bolivia, el caso de Juan Carlos Salinas, el caso de Juan Delgadillo, que están trabajando en El Deber en Bolivia, en Santa Cruz, tanto en radio como en el diario. Así es que son también semilleros. Son semilleros para trabajar en los medios de comunicación. Pensemos que los medios de comunicación grandes tienen gente que no necesitarían trabajar ni por la parte económica, porque ganan, porque ya son, ¿no? Ya han asegurado a sus descendientes, hasta sus nietos o bisnietos, y pudieran dejarle lugar a los jóvenes que quisieran incursionar en medios más grandes. Y sin embargo, todos los medios más pequeños son los que nos sirven para poder
ejercer un trabajo que nos apasiona, nos gusta y es de utilidad para la población. En Lomas de Zamora, que es donde hice últimamente el programa de radio, Nuestra América Morena, es como se ha titulado ese nombre, ha intentado reflejar la inquietud de los que hemos emigrado desde nuestro lugar de origen al exterior, ¿sí? Lo enfoqué en los sudamericanos que viven fuera de sus lugares de origen. Y esto ocurrió por lo que mencionaste. Yo, si bien me sentía inmigrante, habiendo nacido aquí, recién supe lo que es ser inmigrante cuando lo fui, ¿sí? Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, comprendí lo que es ser inmigrante, realmente, cómo se vive. Es otra experiencia de vida, es enriquecedora. Para muchos muy dolorosa, para otros no tanto, pero te enriquece el alma, te enriquece el intelecto, te hace comprender que hay otra forma de ver la vida y de ver los medios de comunicación. Los medios de comunicación que siempre son una herramienta para la población a la cual se dirige, ¿no? Como el caso mismo, ¿no? Que la comunidad, si toma cartas en el asunto, si la comunidad se acerca, plantea sus temas de interés, funciona. En Estados Unidos la comunidad migrante es la comunidad latina, es prácticamente ya superado a la comunidad afroamericana. Hay estados donde, no estados, sino, como lo llaman allá, condados, donde se habla exclusivamente español. Podemos irnos y no sentirnos... No te sentís, es más, es impresionante. Vos llegás y decís cómo me hago entender y siempre va a haber algún funcionario, si vas a una oficina pública, que va a hablar español. Se ocupan de hablar español. El ex gobernador de Virginia, que es el estado donde yo llegué, el hombre tenía sus asistentes directos que hablaban español. Una guatemalteca preciosa que ha hecho carrera en la política. La política es muy abierta a los jóvenes que se interesan. Los medios de comunicación latinos tenemos un acceso tremendo. Yo era la primera vez que trabajaba en Estados Unidos como periodista, me pagaban por ser periodista y vos ibas y te abrían las puertas. Cuando yo me vine en el 2008, a fines del 2008, y estaba en plena campaña Obama haciendo la campaña. Y vos tenías un acceso a ese hombre y él obviamente, el interés político es llegar a cuantos más votantes mejor, obvio. Y te abren las puertas. Así es que la comunidad latina allá tiene fuerte presencia en cantidad, tiene fuerte presencia en diferentes ámbitos, entre ellos la política. ¿Cómo ha sido ejercer el periodismo allá? Pero más que eso, me gustaría saber cuál es la mirada que tienen los periodistas de allá, de Estados Unidos, hacia las migraciones. Porque acá siempre vemos qué sé yo, hay medios de la comunidad boliviana, medios de la comunidad paraguaya, y hay una mirada muy particular de los medios argentinos hacia los medios de las otras colectividades. Pero quisiera ver cómo nos miran de allá, cómo ven a las migraciones, a todas estas, que no son necesariamente todas mayoritarias, ¿no? Bueno, hay una grandísima diferencia en cuanto al concepto de tener un medio de comunicación aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la colectividad boliviana, las primeras emisoras de radio estaban directamente vinculadas con locales bailables. Esa era una realidad, su negocio era publicitar el local bailable. Hoy por hoy se han diversificado tal vez los intereses económicos y tienen a las emisoras de radio también como voceros de sus intereses económicos. Y no existen emisoras con fuerza, ni paraguayas, ni bolivianas, ni peruanas, que tengan una fuerte presencia, incluso para ser de interés de otros sectores. En cambio, allá en Estados Unidos, las emisoras latinas tienen un peso, tienen un poder de convocatoria que, por ejemplo, a los sectores económicos les interesa tener su publicidad ahí. No son las emisoras que van y les plantean, quiero tu publicidad
publicidad, son las empresas que ven ese nicho y van y plantean su publicidad en la emisora. Entonces, eso mismo hace que las emisoras funcionen como tal. No necesitan ser vocero de un lugar bailable o de algún emprendimiento económico determinado. La emisora es empresa por ser emisora de radio, ¿sí? Y entonces el sector político otro tanto. También va y le interesa, te dan una credencial, te dan acceso a entrar al Capitolio. Vos sos un periodista latino de una emisora, que vos decís es una emisora chiquita, y te presentás al Capitolio y le decís, yo toda chiquita que soy, toda morochita que soy, toda así, imagínate, entras al Capitolio, tenés a los vigilantes que miden 2 metros, que son todos grandotes, y vos vas y le decís, I am Esther Borrera Méndez es mi segundo apellido, y en mi básico inglés le digo que quiero entrevistar, porque ya tengo la cita con Pepita Pérez. Entonces van y ellos, pase, y vos entrás y no te complican la vida, nada, simplemente porque tienen ellos un concepto de que los medios de comunicación latino tienen una llegada concreta, real, a su población latina que ellos necesitan o les interesa llegar. Mira, los políticos norteamericanos no son tontos, saben dónde está el voto, saben está el interés político que tienen sobre las migraciones y le dan el espacio. Y a tu regreso, Esther, ¿cómo has visto el abordaje periodístico de las migraciones? Porque allá por los 90, tú incluso fuiste impulsora de una marcha por los derechos de una mujer que había perdido una hija en el hospital, el caso Silvia. Bueno, sí, te anduve chusmeando un poquito. Porque en ese momento, en los años 90, las políticas migratorias argentinas eran muy duras, muy estrictas, no había la apertura que hay hoy, y esta mujer había perdido su hija, se la robaron en un hospital. Y tú incluso hiciste marchas, convocaste a la gente, a los medios, etcétera. Pero ahora a tu regreso, ¿cómo ves ese compromiso social de los medios, no solamente de la comunidad, de las comunidades migrantes, sino cómo ves el periodismo hacia las migraciones? Bueno, en realidad ese trabajo que se hizo fue a raíz de congregarnos un grupo de comunicadores, ¿no? Comunicadores de diferentes emisoras de radio, y también estuvo ahí haciendo mucha fuerza los curas villeros, ¿sí? Que tomaron este tema de la comunidad boliviana porque a esta mamá que le habían robado la hija, los medios aquí, los medios grandes, la trataban prácticamente de tonta porque había dejado a su niña con otra señora, ¿no? Y entonces nosotros lo que queríamos hacer ver es que en nuestra cabeza, un migrante que recién llega, y no solo de Bolivia, del interior de la Argentina, no puede concebir la maldad de otro ser humano. Uno no cree que puede existir algo tan aberrante. Entonces, a raíz de todo eso se hicieron ese tipo de marchas. Sé que posteriormente a que yo viajara y todo, se hicieron muchas manifestaciones para lograr derechos. Por ejemplo, el derecho al voto del boliviano en el exterior. Se han hecho también algunas otras manifestaciones, tal vez no multitudinarias, porque quizás lo que nos está faltando a los comunicadores es eso, espacios serios donde se pueda trabajar, realmente trabajar y no ir... Hoy por hoy ya no se paga un espacio de radio, te lo ceden, te dicen, bueno, hacé tu espacio, mínimamente no te cobran, ya es un logro, pero vos tenés que ver cómo hacer para que ese espacio te genere algún recurso económico. Entonces, lo que sí sigo viendo es eso, que falta a los medios de comunicación de las colectividades migrantes tomarse en serio al medio a sí mismo. Tomarse, bueno, somos una radio, tenemos que darle seriedad, un equipo de ventas, un equipo, ¿no? Estructurarla más. Estructurar una emisora de radio, ¿sí? Y de verdad poder tener poder de convocatoria. Ahora,
como para redondearte, en Estados Unidos, ¿cómo ven a las emisoras o a los medios migrantes? ¿Cómo ven los otros medios de comunicación? Y es relativo, es decir, no es que los grandes medios lo ven y te abrazan, digamos, pero por lo menos no te expulsan, ¿no? Vos podés ir a una entrevista que da un diputado y vos vas a ver ahí a los periodistas de grandes cadenas americanas, norteamericanas, y ellos te hacen tu espacio. Vos vas con tu camarita pequeña, digamos, de medio de comunicación latino, o vas con tu grabadorcito pequeño y ellos por lo menos te hacen espacio, ¿sí? Y dentro de, por ejemplo, en Washington, D.C., que es el área donde yo estuve viviendo, yo vivía en Arlington, Virginia. Y te lo menciono porque Arlington, Virginia es un condado muy particular. Es un condado que tiene de gobierno local a 5 representantes de las diferentes agrupaciones sociales. Y durante el tiempo que yo estuve viviendo ahí, uno de los referentes era un salvadoreño. Excelente persona que velaba por los intereses de los latinos en general. Uh-huh. Y todo eso, la presencia de los latinos en diferentes esferas, también hace que los medios de comunicación respeten a los medios de comunicación de las comunidades migrantes, cosa que siento que aquí todavía nos falta. Es decir, los medios de comunicación migrante de aquí, de Buenos Aires, que es donde vivo y conozco, todavía no llegan, no se toman en serio a sí mismos, como te dije hace un rato. Claro, porque si bien me sorprende esa apertura que hay a los medios de comunicación latinos en Estados Unidos, porque bueno, también vemos cómo la política migratoria con Trump fue muy dura. Se nos hace también un poco difícil entender cómo puede ser otra cosa la convivencia y otra cosa el poder entrar a ese país. Bueno, es que ahí está la cuestión. Fíjate que Obama para ganar las elecciones hizo promesas especiales, lo que apuntaba a la comunidad migrante, dijo vamos a reformar las leyes migratorias. Las leyes migratorias en Estados Unidos son obsoletas, son viejísimas. Le hacen un parchecito, pero no la modifican. Un inmigrante allá puede estar 20 años esperando ser legalizado. Se muere sin ser legalizado. Vive toda la vida fuera de la posibilidad de salir del país y regresar. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si bien hay una tolerancia, tampoco existe la real decisión de cambiarle la vida a los inmigrantes a través de las leyes. Acá en Argentina todavía hay una mirada europeizada de las migraciones. ¿Qué has visto? Y eso no se duda gran cosa, es decir, vos fíjate, ayer estaba mirando precisamente las nuevas formas de discriminación, ¿no? Porque anteriormente la discriminación era por esto que vos bien mencionás, ¿no? El europeo, el descendiente de europeo, tiene otra facilidad de insertarse a la sociedad. Pero hoy por hoy es el color de la piel. Porque incluso un europeo, y eso lo pude llegar a ver, los marroquíes, por ejemplo, hay muchos marroquíes que son tan oscuritos como nosotros, ¿no? Y entonces un marroquí que viniera aquí a la Argentina, también puede ser confundido con alguien del norte. Lastimosamente, en Buenos Aires viene un salteño, un jujeño, y tiene que mostrar el documento para que le acepten de que es argentino, ¿verdad? Sí, bueno, hay ejemplos, hay ejemplos al aire. Un mapuche que viene del sur y que está también bronceadito por el frío, porque también te broncea el frío, claro. Y que tiene otros rasgos que no son los de Europa, también tiene que estar ahí alegando que es argentino, ¿viste? Y más ahora que hay grupos sociales que tampoco los quieren como argentinos. Entonces, la discriminación va tomando otro matiz, ¿no? Uh-huh. Si en algún momento fue por el origen de país, también está siendo
viendo ahora por el color de la piel, ¿no? Ujú. Bueno, de tus últimos trabajos continuaste viajando por el mundo precisamente con esto que nos contabas, conociendo a gente que ha salido de sus países y no necesariamente solo argentinos o solo bolivianos. Anduviste por el éter, por todo el mundo. Contanos esa experiencia. Y estás haciendo referencia al programa Nuestra América Morena. Este espacio de radio, cuando lo presenté en la Municipalidad de Lomas de Zamora, les llamó la atención porque íbamos a enfocarnos en las comunidades sudamericanas que tuvieron que salir de su lugar de origen. Cuando empecé a tomar contacto con paraguayos que viven en Madrid, con argentinos que viven en Francia, con gente que vive en Estados Unidos, y de verdad poder comprobar que hay muchos intereses similares, hay problemas que son idénticos. Es decir, uno como migrante tiene que atravesar situaciones problemáticas muy parecidas, seas de donde seas, ¿no? Y también vives diferentes experiencias, tremendamente diferentes. Hay inmigrantes que apenas llegan a las 2 o 3 semanas, lloran sangre y se quieren regresar, y se tienen que regresar porque si no son zombies. El desarraigo es muy fuerte. El desarraigo para ciertas personas es intolerable. No pueden tolerar sentir esa discriminación, ¿no? Sentirse diferentes al otro, porque vos sos diferente al otro. Entonces, en mi caso, no sé si tal vez porque como ya iba con un preconcepto de que yo ya era inmigrante, tal vez eso me sirvió, tal vez eso me ayudó, no lo sé. Pero mucha gente no lo tolera. En cambio, otras personas tienen unas historias de vida, Janet, que te sorprenden, porque llegan a cualquier país y inmediatamente son tocados por una varita, inmediatamente consiguen un trabajo, parecen cuentos de hadas y vos no lo podés creer y decís, me está mintiendo. Y no te está mintiendo. Incluso los inmigrantes que vienen aquí, a la Argentina, sí. Mucho inmigrante que viene aquí te cuenta cosas que un argentino dice, ¿cómo lo conseguiste vos? ¿No? Y yo no, que vivo acá hace 30 años. ¿Cómo te fue tan bien y por qué a mí no? ¿No? Entonces, yo tengo mi teoría, y creo que por algún lado debe haber algún escrito, de que cuando uno sale de su lugar, hay algo en tu cabeza, y hoy ustedes hablaron con una neurocientífica, hay algo en tu cabeza que empieza a producirse, empieza a acelerarse, empieza a ver lo que en tu lugar no ves. Empezás a hacer lo que en tu lugar no haces. No solamente lavar platos o limpiar baños, no, sino que empezás a tocar las puertas que vos antes decías, no, ahí no voy porque seguro me van a decir que no. No, vos agarraste y fuiste. Y fuiste y insististe, te dijeron no, y bueno, y vas otro día, y vas, hasta que vas logrando cosas, ¿no? El ser migrante realmente es enriquecedor. Tiene muchos momentos muy duros, muy tristes, sí. Tiene muchos momentos excelentes donde conoces gente increíble que no hubieras conocido nunca antes, porque si no viajaste no los hubieras conocido, y porque si por más que sean de tu propio país tampoco los hubieras conocido, ¿sí? Pero ahí afuera, donde vos sos tan migrante como esa persona, se conocieron, se hicieron amigos y compartieron un pedacito de vida. Qué interesante historia, y en otro momento yo me comprometo igual volverla a invitar porque el cómo empezó su carrera en Estados Unidos, Esther, es muy interesante. En algún momento me la compartió y va a ser motivo de otra charla otro día. Pero nos interesa tener tu mirada, Esther, porque lo hablas no solamente desde la cátedra, sino lo hablas desde la vivencia misma, el haber estado en un país en el que, bueno, por sus propias características es hostil para los latinos.
nos enseña de que las migraciones no se enmarcan solamente en lo cultural, en lo folclórico o en lo étnico, ¿no? Las migraciones en los Estados Unidos también han despertado el interés político y también acá, en nuestro país, acá en la Argentina, se está viendo eso, ¿no? Muy lentamente referentes migrantes están formando filas dentro de la política. No sé, ¿qué más preguntarte, Esther? Tengo mil preguntas, pero me gustaría detenerme en las historias de vida de los argentinos fuera de su país. No sé si tienes alguna como para Oh, contarnos, pero claro así. que sí, claro, te imaginas. Yo tengo el tono argentino. Entonces, cuando la gente escuchaba que había una Argentina en un medio latino, entonces nos vamos agrupando, ¿no? Los bolivianos con los bolivianos, los argentinos con los argentinos, los paraguayos con los paraguayos. Eso es lo normal. Todos buscamos dónde refugiarnos para hablar de cosas en común, ¿sí? ¿Quién me va a entender que quiero abrir la heladera a las 12 de a la medianoche para comer una cucharada de dulce de leche? Un argentino, una argentina, ¿comprendes? Entonces, allá los argentinos que conocí los extremos. Un argentino, hermosa persona, con la esposa habían ido, les habían prometido el oro y el moro. Pagaron buena plata para llegar allá en el momento en que el argentino no necesitaba una visa. En el momento en que el argentino solo tenía que tener el boleto de ida y vuelta, obvio, y un pasaporte que vos sacabas comúnmente y te llegabas. Ellos pagaron no para viajar, porque viajaban fácil, sino porque les prometieron que allá iban a conseguir les iban a conseguir trabajo a los dos, la vivienda y todo. Fortuna les cobraron. Llegaron allá, los ubicaron en un basement, que es el sótano de una casa de familia. No era desagradable, conocí el lugar, y les entregaron los periódicos latinos. Allá los periódicos latinos son gratuitos. Entonces, entonces había 5 periódicos latinos y cada periódico latino tenía su clasificado. En los clasificados salían los anuncios de trabajo. ¿En qué consistió el servicio de esa agencia a este matrimonio? En pagarles un mes de alquiler de ese basement y entregarle la pila de periódicos latinos para que se busquen trabajo. Los dejaron a su suerte. Este muchacho argentino, muy bien preparado, vos lo veías todo como vos dijiste, rasgos europeos, la esposa hermosa también, toda ahí ellas, viste, personas muy seguras de sí, se querían matar. Claro. Sí, porque la plata que pagaron para eso, viste, era tremendo. Como dejarlos en la calle. Exacto. El asunto es que él, caminando por el mundo, entró al periódico donde yo estaba trabajando y agarra y dice, necesitan un periodista. Bueno, yo era la periodista en ese periódico pequeñito, te estoy hablando de cuando medio recién llego. Éramos la diseñadora, la dueña, el papá de la dueña y el hijo que escribían, y la periodista era yo. Entonces le digo, bueno, tenés que hablar con la dueña. Habla con la dueña que no. Y le digo, mira, le digo, andate a trabajar de vendedor de publicidad a tal periódico que se había hecho diario. Entonces se fue. Le fue tan bien, Janet, tan bien le fue a este hombre de vendedor. Estuvo 5 años, ¿será? O menos, 4 años, porque se fue mucho antes de que yo me viniera. Llegó a trabajar en Tiempos del Mundo, que es un periódico de latino, digamos, del Washington Times o el Washington Post. Así que imagínate cómo llegó, de vendedor siempre. Pero llegó a sacar un suplemento de solamente venta de carros, le dicen allá, de autos. Le fue excelente. Me decía, Esther, estoy ganando lo que no pensaba ganar nunca. ¿Sabes por qué se volvió a Mar del Plata, que es de donde ellos llegaban?
porque le aterraba pensar, porque él no tenía ningún paraguas legal. Entonces le aterraba pensar que algún día llegara la migra y lo deportaran. Vivía con el corazón acelerado, estaba enfermándose. De solo ver la policía migraciones en ese momento hubo una espuma de que iba a haber varias racias, entonces era la noticia. Para los que podíamos trabajar era la noticia, pero para el que estaba ahí era un suplicio. ¿Viste? ¿Por qué vos vivías con el corazón en la boca si te venían? El precio de vivir en otro país con estas amenazas y dependiendo de las políticas migratorias, por mucho que te vendan un sueño americano, el precio de correr el riesgo por ese sueño americano realmente es muy alto. Él ha tenido la suerte de irse con su pareja. Hay familias que se han desintegrado porque se fue el papá, se fue la mamá, dejaron solos a los hijos e hicieron sus vidas en el tiempo y la distancia, así que muchas historias, Esther, realmente muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos visitas, esperamos tenerte por lo menos, no sé, una vez a la semana, cuando quieras por acá, para escuchar estas historias, pero no solamente desde la historia de vida, sino siempre con el mensaje de que uno no migra porque quiere, sino porque así nos empuja a veces el sistema. Eso es sin lugar a dudas. Te agradezco, Janet, Rocío. a Rocío, hermosa ella también, y bueno, a que esta emisora siga siendo un instrumento de comunicación para todos quienes están en el barrio, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros mientras nos quedamos un ratito más acá con Esther, pero nosotros tenemos que dar gracias a quienes confían en nosotros.